Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar productos notables y lo vamos a hacer con el tema de binomio al cuadrado y nos vamos a centrar en cuadrado de la suma de dos cantidades, tomando como referencia el álgebra de Baldor resolviendo el ejercicio 62, el cual lo hemos dividido en dos partes. Y hoy vamos a iniciar con la parte número 1. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida, si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Entonces tenemos binomio al cuadrado o el cuadrado de la suma de dos cantidades. Si tenemos a más b y esto al cuadrado, entonces cuando tenemos este caso de productos notables, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Esto sería igual a A es el primer término, B el segundo término. Y lo resolvemos así. El primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Esta es la teoría que vamos a utilizar cuando resolvemos el cuadrado de la suma de dos cantidades. Notemos que cuando resolvemos este binomio al cuadrado, obtenemos un trinomio muy conocido. Obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a resolver uno a uno los problemas del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. El primer problema dice m más 3 al cuadrado. El primer término es m, el segundo término es 3. Entonces aplicamos la teoría. Esto sería igual a el primer término al cuadrado, es decir, m al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Entonces, la solución de este binomio al cuadrado o la suma de dos cantidades al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Esto sería igual a m al cuadrado más, aquí tenemos 2 por m por 3, 2 por 3, 6, entonces me quedaría 6m más, y la siguiente operación es 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9, ¿por qué? 3 por 3, 9. Y hemos resuelto el primer problema del ejercicio 62. En el segundo problema tenemos 5 más x al cuadrado. Primer término 5, segundo término x. Entonces aplicamos la teoría y esto sería igual a el primer término al cuadrado, 5 al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que hemos dejado indicadas y tenemos que 5 al cuadrado, 25, más la siguiente operación es 2 por 5 por x. Eso me daría 10x, más x al cuadrado. Y hemos resuelto el segundo problema del ejercicio 62. Recordemos que un binomio al cuadrado me genera un trinomio cuadrado perfecto. En el problema 3 tenemos 6a más b al cuadrado. Primer término 6a, segundo término b. Entonces aplicamos la teoría y nos quedaría de la siguiente manera. Primer término al cuadrado, 6a al cuadrado, más dos veces el primer término, que es 6a, por el segundo término, que es b,
más el segundo término al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas y esto es igual a. Aquí tenemos un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. Entonces tendríamos 6 al cuadrado, 36 y al cuadrado, a cuadrado. Por lo tanto, 6a al cuadrado es igual a 36 a cuadrado. Seguimos con la siguiente operación. Tenemos 2 por 6a por b. Entonces nos quedaría 2 por 6, 12. A, b, más b al cuadrado. Y hemos resuelto el problema 3 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 4. En el problema 4 tenemos 9 más 4m al cuadrado. Entonces, 9 es el primer término y 4m el segundo término. Aplicando la teoría tendríamos que esto es igual a el primer término al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado, más 2 veces el primer término, que es 9, por el segundo término, que es 4m. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 4m al cuadrado. Resolvemos las operaciones que quedaron indicadas y esto sería igual a 9 al cuadrado, es 9 por 9, entonces me daría 81. Vamos a la siguiente operación. Más 2 por 9 por 4m. 2 por 9, 18. Y 18 por 4, 72. Entonces me daría 72m. Más 4m al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado. Entonces, cada factor lo debo elevar al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado, 16 por m al cuadrado. Y hemos resuelto el problema 4 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. El problema 5 dice 7x más 11 al cuadrado. Primer término 7x, segundo término 11. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 7x al cuadrado, más 2 veces el primer término, es decir, 2 por 7x por el segundo término, es decir, esto por 11. Más el segundo término al cuadrado, es decir, 11 al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Vamos con la primera operación. Tengo 7x al cuadrado, un producto al cuadrado, entonces debo elevar al cuadrado cada factor. Vamos con el primero, 7 al cuadrado, 49. Y x al cuadrado, x cuadrado. Es decir, que me da 49x cuadrado. Vamos para la siguiente operación. Tenemos 2 por 7x por 11. Entonces tendríamos 2 por 7, 14. Y 14 por 11. ¿Cómo hacemos esa multiplicación? Si tenemos 14 por 11, esto sería igual a, como voy a multiplicar por 11, escribo los dígitos del 14 dejando un espacio entre ellos. Escribo el 1 y el 4. Ahora lo sumo. 1 más 4, 5. Y lo pongo en el espacio que dejé entre ellos. Y me daría 154. Es decir, que 14 por 11 es 154. X. Más, y 11 al cuadrado es 11 por 11. Y 11 por 11 es 121. Y hemos resuelto en este caso el problema número 5 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Recordemos que cuando tenemos un binomio al cuadrado o cuadrado de la suma de dos cantidades, obtenemos como respuesta un trinomio cuadrado perfecto.
Vamos con el problema 6. El problema 6 dice x más y al cuadrado. Primer término, x. Segundo término, y. Entonces, aplicando la teoría, tendríamos que esto es igual a primer término al cuadrado, x al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo término. Primer término x, segundo término y. Más el segundo término al cuadrado. Y hemos resuelto el problema 6 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 7. En el problema 7 tenemos 1 más 3x al cuadrado y esto al cuadrado. Primer término 1, segundo término 3x al cuadrado. Entonces, aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, 1 al cuadrado, más dos veces el primer término, es decir, 2 por 1, por el segundo término, es decir, esto también multiplicado por 3x al cuadrado. Dos veces el primer término por el segundo. Ahora, esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 3x cuadrado y esto al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Y esto sería igual a 1 al cuadrado, 1. Vamos para la siguiente operación. En la siguiente operación tenemos 2 por 1 por 3x cuadrado. Entonces sería 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Entonces me quedaría 6x al cuadrado. Más, vamos para la siguiente operación. En la siguiente operación tenemos 3x al cuadrado y esto al cuadrado. Tenemos un producto al cuadrado. Entonces, cada factor lo debo elevar al cuadrado. Empezamos con el primer factor. 3 al cuadrado, 9, porque es 3 por 3. Ahora, x al cuadrado, me quedaría potencia de una potencia. Multiplico los exponentes para la x. Entonces me quedaría x a la 2 por 2, 4. Y hemos resuelto el problema 7 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. El problema 8 dice 2x más 3y al cuadrado. Primer término 2x, segundo término 3y. Entonces aplicamos la teoría y esto sería igual a primer término al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, más dos veces el primer término, que es 2x, por el segundo término, que es 3y. Dos veces el primer término por el segundo término. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 3y al cuadrado. Resolvemos la operación que quedó indicada y esto sería igual a 2x al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 y x al cuadrado, x cuadrado. Ya resolví la primera operación, vamos para la segunda operación que nos quedó indicada. Aquí tenemos 2 por 2x por 3y. 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Entonces tendríamos 12xy. Más, y vamos para la siguiente operación que nos quedó indicada. 3y al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. Empezamos con el primer factor. 3 al cuadrado, 9, porque 3 por 3, 9. Y y al cuadrado, y cuadrado. Me daría 9y cuadrado. Y hemos resuelto el problema 8 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 9. En el problema 9 tenemos a al cuadrado por x más b por y al cuadrado y todo esto al cuadrado. Estamos ante el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces aplicamos la teoría. Primer término, a al cuadrado por x. Segundo término, b por y al cuadrado. Y esto sería igual a primer término al cuadrado, a al cuadrado por x, todo esto al cuadrado. Por eso utilizo paréntesis.
Ahora esto más 2 veces el primer término, es decir, 2 por a al cuadrado por x por el segundo término, es decir, por b por y al cuadrado. Y esto más el segundo término al cuadrado, es decir, b por y al cuadrado y todo esto al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas. Vamos con la primera operación. Tenemos a al cuadrado por x al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. Vamos con el primer factor. A al cuadrado, potencia de una potencia, multiplico los exponentes. 2 por 2, 4. Entonces me queda a a la 4 por x al cuadrado. Más vamos con la segunda operación. Aquí solo voy a ordenar las letras. Entonces me quedaría 2 por a al cuadrado por b por x por y al cuadrado. Lo único que hice fue ordenar las letras. Recordemos que la multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el resultado. Entonces lo que hice fue ordenarlas. Ahora vamos para la siguiente operación. Más b por y al cuadrado. Estamos ante un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. Me daría b al cuadrado, b cuadrado. Por y al cuadrado. Eso me daría y a la 4. Porque tendría potencia de una potencia. Y en una potencia de una potencia multiplico los exponentes. Y hemos resuelto el problema 9 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor. Vamos con el problema 10. En el problema 10 tenemos 3 por a al cubo más 8 por b a la 4 y todo esto al cuadrado. Entonces, miramos que tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces, aplicamos lo que vimos en la teoría. Un binomio al cuadrado. Y esto es igual a primer término al cuadrado, es decir, 3 por a al cubo, todo esto al cuadrado, más 2 veces el primer término, es decir, 2 por 3 por a al cubo, por el segundo término, es decir, por 8 por b a la 4. Ahora, esto más el segundo término al cuadrado, es decir, 8 por b a la 4, todo esto al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas. Vamos con la primera operación. Tenemos 3 por a al cubo y todo esto al cuadrado. Tenemos un producto al cuadrado, es decir, cada factor lo debemos elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, porque es 3 por 3. Ahora esto por a la 3 a la 2. Potencia de una potencia. Multiplico los exponentes y me quedaría por a la 6, porque 3 por 2, 6. Vamos con la siguiente operación. Esto más. Aquí tengo 2 por 3 por a la 3 por 8 por b a la 4. Entonces multiplicamos los coeficientes y me daría 2 por 3, 6 y 6 por 8, 48. A la 3 por b a la 4. Y vamos con la siguiente operación. 8 por b a la 4 y todo esto al cuadrado. Tenemos un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. Primer factor, 8. Entonces 8 al cuadrado, 64. Por b a la 4 a la 2. Potencia de una potencia, multiplico los exponentes. Entonces me quedaría b a la 8. Y hemos resuelto el problema 10 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor.
Recuerde que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo, nunca olviden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Y sobre todo, nunca se olviden que el universo es un extraordinario libro escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que esta es la parte 1. Luego continuamos con la parte 2 del ejercicio 62 del álgebra de Baldor.